¿Qué tal? Somos el equipo 2 compuesto por Eduardo Miranda Barba, Ilse Abril Camacho Acosta, Margarita Alcocer Solache, Nancy Estrella Becerril Rojas y Olga Lidia Hernández Fragoso, quienes presentan el tema muestreo y tipos de muestreo. En un trabajo de investigación es muy importante el muestreo, ya que el muestreo va a ser la población de estudio o lo que se va a investigar. Pueden ser personas, clínicas o empresas, etcétera. Esto también va a un enfoque de estudio, puede ser nacional, regional o local. Todo esto depende de lo que el investigador le interese estudiar. Ahora tenemos dos tipos de muestreo, que es el aleatorio y no aleatorio. El no aleatorio no se conoce la probabilidad que tienen los diferentes elementos de la población de un estudio de ser seleccionados. Es decir, es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población las mismas oportunidades de ser seleccionados. El muestreo aleatorio es una técnica de muestreo donde todos los sujetos de una población pueden ser seleccionados para formar parte de una muestra. A continuación, se muestra una tabla con el comparativo de ambos tipos de muestra. En el no aleatorio tenemos que no todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. El investigador elige los casos que más le interesan. Requiere un mayor conocimiento de la población a estudiar y requiere de una muestra más pequeña o con menos casos. Sin embargo, en la muestra aleatoria tenemos que todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, todos los casos se seleccionan al azar, no requiere conocimiento de la población y requiere una muestra más grande o con mayor número de casos. A continuación revisaremos las técnicas de muestreo aleatorio, las cuales se dividen en muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, muestreo polietápico o también conocido como de multietapas o etapas múltiples y finalmente muestreo sistemático. Muestreo aleatorio simple. En este tipo de muestreo, todas las unidades tienen las mismas probabilidades de tomar parte de la muestra, es decir, extraemos las unidades muestrales aleatoriamente. Por ejemplo, en la siguiente imagen observamos un listado de alumnos que del total se extraen varios de manera aleatoria. Muestreo estratificado. En este tipo de muestreo se subdivide la población en estratos a partir de los atributos de determinadas variables que queremos que estén representadas en la muestra y que diferencian a las unidades poblacionales. Por ejemplo, en el caso de seleccionar una muestra para evaluar la edad, dada la heterogeneidad entre hombres y mujeres, la variable de género podría ser una variable de estratificación. Si la estratificación se realiza respecto a un carácter, se denomina muestreo estratificado simple, y si se realiza respecto a dos o más características, se denomina muestreo estratificado proporcional. Muestreo por conglomerados. En este tipo de muestreo, las unidades muestrales no son individuos, sino conglomerados, con homogeneidad externa. Por ejemplo, en la imagen se observa una muestra de universidades que en su conjunto forman el conglomerado. Muestreo polietápico o de multietapas o etapas múltiples. A través de este se van realizando muestras por etapas utilizando cualquiera de los tipos anteriores en cada una de las etapas, hasta llegar a los individuos que formarán parte de la muestra. En el ejemplo, el muestreo inicia con el conglomerado de universidades. A continuación, la siguiente etapa es la selección de la facultad y la tercera etapa es la selección de los profesores con base en ciertos atributos. Y finalmente, muestreo sistemático, el cual consiste en extraer elementos de la población mediante una regla sistematizadora o criterio sistemático. Como se observa en el ejemplo, de acuerdo a este criterio sistemático se obtiene la muestra. Técnicas de muestreo no aleatorio. Las técnicas de muestreo no aleatorio probabilísticas son aquellas en las que se eligen los elementos que están relacionados con las características de la investigación, es decir, de un grupo de población se va a extraer los sujetos que tengan características previamente definidas para el planteamiento del problema que se está estudiando en cuestión. Muestreo por cuotas.
Se extrae de la población un conjunto de elementos que tengan características específicas, procurando que estén representadas en proporciones semejantes a las que existen en la población. Una vez determinada la cuota, se elige los que cumplan con las características en las que se puede realizar los estudios exploratorios. Son rápidos y económicos. Es común que se use en investigaciones de opinión pública. Las categorías que se pueden extraer pueden ser edad, sexo, escolaridad, ocupación, entre otras variables. Por ejemplo, tenemos que para hacer una investigación debemos conocer el nivel de ansiedad que viven los adolescentes en comparación con las adolescentes, en la cual se elige una cuota de este sector de la población para llevar a cabo nuestra investigación. Muestreo intencionado, también denominado opinático, ya que se va a basar en la opinión del investigador para construir una muestra de sujetos en función de las características del típico. También estudia fenómenos raros e inusitados. Debe haber un conocimiento previo en la población que se va a investigar. Esta muestra es más sistemática y acertada. Por los criterios que se utilizan, se acerca más a la realidad. Por ejemplo, tenemos el estudio de alumnos de quinto grado de primaria en 6 grupos para identificar cuál es la problemática que se presenta por bajo rendimiento académico. De ella se extrae de manera específica solo aquellas personas que ya están plenamente identificadas sobre esta problemática y en el cual se va a llevar a cabo la inferencia de la investigación. Muestreo incidental, también conocido como casual, se extrae de manera fácil y accesible, ya que el investigador selecciona los individuos que requiere para su investigación y conformar la muestra. Un ejemplo de ellos es hacer un estudio de clima laboral mediante una encuesta en el centro de trabajo para identificar cuáles serían las necesidades que requieren las empresas y tener mayor productividad. No es necesario llevar a cabo una investigación o buscar en otro sector si se tiene cerca a la población objetivo, pues bueno, se lleva a cabo con ellos este tipo de muestreo. Es económico y bueno, de fácil acceso. El muestreo por bola de nieve consiste en localizar a individuos atendiendo a determinadas características que son de difícil acceso o que se requiere que alguien más conozca de casos para poder integrar una muestra. Tal es el caso de que por motivos morales, legales, ideológicos o políticos tienen que ocultar su identidad. Por ejemplo, para el investigador pueda conocer el acceso a más individuos, solicita que del primer caso que tenga o del cual tenga conocimiento sobre algún tema específico que le interesa pueda tener acceso a ello, solicita al primer grupo de individuos se contacte con otra persona que tenga características similares a la problemática que es del tema en cuestión. Algunos pueden ser destacados y otros no se pueden tomar parte de la muestra. Es un proceso rentable, no requiere de mucha planificación. Por ejemplo, conocer las dificultades que presentan a nivel escolar niños con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No son muchos los casos que se dan y bueno, para llevar a cabo esta identificación de este grupo de la población, bueno, pues se requiere de varios sectores de la sociedad en los cuales se identifique a estos grupos de individuos, se extraiga de la población y bueno, se hagan redes para poder concretar una muestra importante para llevar a cabo el estudio. A continuación, vamos a ver que el muestreo es un elemento importante en la metodología de la investigación, ya que implica seleccionar a un grupo de elementos que se utilizarán para dirigir un estudio. Para este fin es importante diseñar un plan de muestreo que nos ayude a definir el proceso de selección del grupo de elementos que conformarán la muestra. Por lo que lo primero que debemos definir es nuestro universo, el cual es una serie real o hipotética de elementos que comparten características definidas relacionadas con el problema de la investigación. De este universo se define la población que forma el referente para la elección de la muestra, la cual es una fracción o segmento de la totalidad que constituye la población. Esta muestra debe reflejar con exactitud las características de la población sometida al estudio.
Por lo tanto, debe ser una muestra representativa, la cual debe contener las características relevantes de la población en las mismas proporciones en que están incluidas en tal población. La muestra representativa está compuesta de unidades de muestreo, en donde cada elemento se encuentra disponible para su selección en el instante en que es viable su selección práctica, como fuente de datos o de información. Ahora bien, para determinar qué elementos van a ser considerados parte de la muestra, es necesario definir los criterios de inclusión y exclusión, los cuales son límites que discriminan a aquellas unidades o elementos de observación para ser consideradas o no como parte de la muestra de estudio, de tal forma que los criterios de inclusión son los criterios o características que deben poseer los elementos de la población para formar parte de la muestra, y los criterios de exclusión son los criterios o características que poseen los elementos de la población que origina que sean descartados como parte de la muestra. La estadística es algo importante en la psicología, principalmente porque nos permite hacer inferencias estadísticas. ¿Y qué es una inferencia estadística? Es la extrapolación que se hace de la muestra hacia la población. Pero al hacer este mecanismo se obtiene cierto grado de error, que es lo que vamos a analizar. La estimación de parámetros consiste en asignar un valor concreto al parámetro o parámetros que caracterizan la distribución de la probabilidad de la población. Cuando se hace esta estimación, por lo regular se comete un error de estimación, que es la diferencia entre la estimación y el verdadero valor del parámetro. Los parámetros por lo regular desconocidos de la población puede ser la media, la desviación estándar y la varianza, que estos mismos datos conocidos como estadísticos se obtienen de la muestra y se infieren hacia la población. Para la inferencia estadística se puede hacer uso del estimador puntual, del intervalo de confianza o de la prueba de hipótesis. El estimador puntual es considerar el valor de la muestra como de la población. Para el intervalo de confianza se tiene un rango de valores, uno inferior y uno superior, en donde se supone que está el parámetro. Para la prueba de hipótesis se tiene que delimitar lo que es la región de aceptación y de rechazo mediante un valor crítico, además de proponer lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Se hace la prueba sobre la hipótesis nula. ¿Cuándo usar Z o cuándo usar T? Si se conoce la desviación estándar de la población, se va a usar el estadístico Z. En caso contrario, que se utilice la desviación estándar de la muestra, se va a hacer uso del estadístico T. El equipo 2 de la licenciatura en Psicología a Distancia de la FES Iztacala espera que haya sido de su agrado la información del presente video. Muchas gracias por su atención.